Honduras ha sido golpeada durante varios años por la corrupción, el narcotráfico y en el último año por la pandemia del COVID-19 y los huracanes ETA y IOTA. Luis Zelaya, candidato liberal a la presidencia por el movimiento Recuperar Honduras, nos acompaña en esta oportunidad. Tal como su movimiento le indica, se propone recuperar Honduras de la crisis en la que ha estado sumida en los últimos años. El precandidato por segunda vez participa en las elecciones internas y tiene planeado ayudar a los hondureños a través de programas para reducir la falta de empleo, mejorar la infraestructura, la educación, la salud y otros temas de interés para los ciudadanos. Este día le queremos dar la bienvenida al ingeniero Luis Zelaya. Tal como dijimos, es precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, por el movimiento Recuperar Honduras. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, don Carlos. Siempre es un gusto platicar con usted. Le cuento una anécdota. Mi primera entrevista en una cabina radial fue aquí con usted. Así que muy contento de estar Qué de bueno. nuevo. Sí, yo recuerdo cuando estuvo aquí conmigo. Sí, era mi primera vez que estaba en una cabina de radio, en una entrevista, así que fue un gusto y estar con usted ahora redobla ese gusto. Muy amable. Muy bien, estamos a 9 días de las elecciones internas. Y dialogaba yo hace un momento con ustedes, lo voy a decir acá, para que se entere el público de las cosas que se platican antes del programa con los invitados. Le decía, ingeniero, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal después de las elecciones internas? Va a estar listo y preparado para ser parte de un bloque amplio de oposición dentro de lo que he denominado la unidad de la honestidad. Es imperativo cambiar de gobierno. Es imperativo que quienes gobiernan den un paso al costado y enfrenten la justicia divina y terrenal, porque le han hecho un daño enorme, enorme al país. Pero eso va a pasar por la sensatez, por sincerar nuestras diferencias como oposición, porque las hay, ideológicas, pero anteponiendo los intereses del país. Yo creo que es momento de pensar seriamente en Honduras, en pensar en nuestros hijos. Hoy lo comentaba en otro programa, si no salvamos nuestro país, nuestros nietos no van a nacer en Honduras. El Partido Liberal ha sido un partido beligerante, con controversias máxime cuando se va a estos procesos. Pero esta es la oportunidad de la unidad del partido. Y eso, pues, de alguna manera preocupa a esta institución que merece mejor suerte. Totalmente. Es la unidad del partido, es la unidad de Honduras, es la unidad de la oposición, es la unidad de quienes aborrecemos la corrupción, de quienes aborrecemos los vínculos con el narcotráfico, porque nos dañan a todos. Y hoy estamos viendo las consecuencias de ello. El asesinato que se dio hoy, un sicariato en motocicleta. Eso es lo que vemos en las series Netflix de Narcos Colombia, Narcos México, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y hoy estamos aquí en ese mismo esquema. Somos vistos como un narcoestado, como un gobierno corrupto. Véase lo que salió a la luz pública hoy en la carta donde el CNA le dice al gobierno que se aparta del proceso de auditoría de la compra de las vacunas porque el COVAX rechazó 1.9 millones de dosis. Nadie le quiere vender a un país corrupto, nadie le quiere vender a un país con vínculos con el narcotráfico. Véase también lo que está pasando en la ley que presentaron estos 8 senadores demócratas, donde está Bernie Sanders, precandidato presidencial, que tiene mucho peso en el Senado de Estados Unidos,
que podría llevar a potenciales sanciones económicas o bloqueo comercial por el hecho de tener a alguien señalado, no digamos alguien que tenga un récord criminal con Estados Unidos. Entonces, el tema va más allá de lo político partidario, el tema va más allá de lo ideológico, porque este 1.9 millones de vacunas que COVAX no le quiso vender al gobierno, era para todos los hondureños, era para los médicos que están en primera línea, para las enfermeras, para la gente de limpieza, para los bomberos, para todos los que están ahí, los paramédicos, gente correcta. Entonces, por un grupo de corruptos, no puede pagar todo el pueblo hondureño. Y mientras no nos vacunemos, difícilmente el país va a poder funcionar. Todos los países de la región ya iniciaron un proceso masivo de vacunación y nosotros venimos con 5,000 vacunas donadas. O sea, de verdad es inaceptable. Yo estuve en El Salvador hace un par de semanas y entiendo que esta semana reciben 800,000 o la próxima semana, que las compraron porque yo estuve averiguando qué es lo que tiene que hacerse. Las compraron desde agosto del año pasado. Ya tenían ese pedido con, entiendo, Moderna o AstraZeneca, no estoy seguro, y les vienen desde la India. Entonces, de verdad, ha habido una ineptitud acompañada de que la imagen del país como un país corrupto, vinculado al narcotráfico, nos está generando un enorme problema para poder adquirir las vacunas. Bueno, pero ahí está el Partido Liberal en este proceso, que a 9 días de las elecciones internas tiene la oportunidad de encontrar esa unidad que tanto hace falta. Yo le consulto, ingeniero Zelaya, la respuesta y la solución de Honduras es la salida del presidente. Es el primer paso. Sin ese paso difícilmente. Véase hoy el tema de las vacunas. Insisto en ese tema. Estando Juan Hernández ocupando la silla presidencial, va a ser muy difícil. Nos estamos aislando del mundo. Y le voy a dar una información. O sea, yo he tenido conversaciones vía Zoom con congresistas norteamericanos. Ayer tuve una. Y voy a tener, o sea, estoy teniendo reuniones vía Zoom. Y básicamente hablamos de 3 cosas. Hablamos del tema de Honduras, la preocupación, todo lo que está pasando en Honduras. Pero muchos de ellos son parte del comité de presupuesto. Y decirles que si se va a sancionar, que sea específicamente a la gente que está gobernando, pero no al pueblo, no a la gente. Yo creo que eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que separar. Yo tengo diferencias serias, ideológicas y de principios y valores con el gobernante y quienes le rodean, pero jamás voy a apoyar sanciones para el país por el hecho de que vayan hacia allá, porque nos afectan a todos. Y el tercer tema que converso con los congresistas es el plan de ayuda económica que va a dar el gobierno de Biden, condicionado al cumplimiento de los temas de corrupción y narcotráfico. Pero también hay un fondo que anunció el gobierno de Biden para las vacunas para países pobres. Entonces, que no nos dejen en la cola tampoco por el hecho de que Juan Hernández está siendo investigado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Volvemos a lo mismo, o sea, que lo encaucen a él y que él se defienda, que se respete el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, pero de que no, por culpa de él, no nos vayan a poner en la fila última para las vacunas, ¿no? En las ayudas, porque estamos dependiendo de las ayudas, lastimosamente. Muy bien. Los problemas de Honduras no se resuelven en los próximos 4 años, ingeniero Luis Zelaya. Es muy difícil ante esta situación. Va a esperar mucho tiempo los hondureños para que volvamos a tener más o menos una situación estable, una mejor calidad de vida. ¿Usted está consciente de eso? Totalmente. El daño que han hecho estos últimos 12 años de gobierno es incalculable. Y ha venido un deterioro desde antes, la verdad. Hay que señalarlo y decirlo. ¿No son suficientes 4 años? No. Pero eso es lo que manda la Constitución. Pero sí son suficientes para establecer las bases de lo que debe ser un buen gobierno, de lo que debe ser la transparencia,
el manejo adecuado, manejar con eficiencia, con inteligencia el presupuesto de la República, con austeridad, pues sí se pueden sentar esas bases, pero claramente hay que respetar la Constitución. Yo no me estoy reeligiendo en el Central Ejecutivo, no creo en la reelección. Entonces no puede decir que yo combato y digo voy en contra de la reelección y hacer lo mismo yo internamente. No hay coherencia y creo que la coherencia es fundamental en la vida política. Luis Zelaya llega a la presidencia de la República. Primer paso, prioridad. Básicamente 3. El primero, derogar la ley de secretos oficiales para dar un mensaje de transparencia a la comunidad internacional y al país de que las cosas se van a manejar de forma diferente, de forma transparente y dejar esa oscuridad y esa opacidad en el manejo de los fondos públicos. Segundo, la reactivación económica para la generación de empleo, que va ligado al tema del plan de vacunación. Así como vamos, yo creo que lamentablemente no vamos a tener un plan de vacunación en este año real, porque si no vacunamos a nuestra gente, el país no va a empezar a funcionar y se va a quedar rezagado, porque otros países van a haber vacunado a su gente y van a poder poner a trabajar a su país de forma normal, cosa que nosotros no estamos haciendo y nos va a dejar en desventaja. Otra prioridad, ¿qué podemos decir del índice de pobreza que tenemos en este momento? ¿Cómo recuperar, insisto, la calidad de los hondureños en su manera de vivir? El tema fundamental es la generación de empleo. O sea, si la gente no tiene empleo, difícilmente va a poder llevar un plato de comida a su casa. Para ello tiene que haber seguridad jurídica. Para ello tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber imagen de país. Hoy, lamentablemente, el año 2019-2020, la caída de la inversión extranjera directa fue de un 40%. No digamos lo que va a pasar del 20 al 21, va a ser mucho más. Y si no tenemos inversión extranjera, si no hacemos al país atractivo, pues difícilmente va a haber trabajo y empleo. Por lo tanto, los índices de pobreza van a aumentar. La fórmula es relativamente sencilla, don Carlos. Es abrir Honduras a la economía del mundo. Si se produce más maquila y más productos hondureños se venden en el mundo, se vende más café hondureño, se vende más camarón, más cardamomo, más ocra, más melón, azúcar, pues más trabajo va a haber en Honduras. Si más productos maquilados en Honduras se exportan, pues más trabajo va a haber en Honduras. Entonces lo que tenemos que generar son las condiciones y las políticas públicas para incentivar la inversión y luego fomentar el emprendimiento, que la gente, y para eso el sistema educativo es fundamental, hay que educar para la vida y el emprendimiento debe ser una base en el sistema educativo y debe ser una base también en la política pública para que los emprendedores tengan la oportunidad de ser proveedores de las medianas y grandes empresas. El Estado es el mayor comprador de bienes y servicios, debe privilegiar a los emprendimientos, ¿no? De que sus servicios y sus insumos que consumen sean proveídos por gente emprendedora, ¿no? ¿De quién depende que podamos tener esa situación que se pueda mejorar? Es decir, para los hondureños. ¿De quién depende? ¿De los políticos o de los hondureños, del ciudadano hondureño? En primer lugar, depende del pueblo hondureño, con su voto. Porque el voto es el que decide. El voto del pueblo hondureño va a decidir quién va a manejar los destinos del país. ¿Qué tal si no votan por usted? Es una decisión del pueblo y habrá que respetarla. ¿Cómo la toma? Como lo tomé en el 2017 cuando ganó Salvador Narrala. Yo fui el primero que lo reconocí. Y créame que muchos en mi partido me llamaron, recuerdo ese día, para que no lo reconociera. Me invitaron a hablar con Juan Hernández para negociar con él. Recuerdo a alguien que en sus palabras me dijo, no seas papo, por no decir otra palabra, que es más fuerte. Me dijo, le vienen 4 años de llanura. Mejor vaya, póngase claro con el hombre, refiriéndose a Juan Hernández. Pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera traicionado mis principios y valores.
no hubiese podido decir que Juan Hernández es un corrupto, que está ligado al narcotráfico, hubiera tenido que aceptar la reelección, no hubiese podido decir lo que ahora digo en contra de la Maxi o lo que se dijo a favor del Código Penal. Entonces, yo creo que hay coherencia en función de eso. ¿Cómo puede considerar usted, ingeniero Zelaya, la actuación de los diputados liberales en el Congreso Nacional? Bueno, está en las votaciones. Algunos diputados votaron en contra de la Maxi. Y eso, obviamente, y lo digo aquí, lamentablemente, un diputado liberal, Juan Carlos Ávila, que va en la planilla del abogado Gianni Rosenthal en Cortés, fue el que emocionó para que la Maxi saliera del país. El que está claro que todo aquel diputado, liberal o no, que votó en contra de la Maxi, no debería ser el voto del pueblo hondureño otra vez. Porque no tenemos la Maxi en el país, fue que se robaron los hospitales móviles de una forma descarada. Hoy estamos necesitados de unidades de cuidados intensivos. Los hospitales móviles se supone que implicaban 510 camas con unidades de cuidados intensivos y no están. Si la Maxi hubiese estado en el país, no se hubieran robado el dinero de forma descarada. No seríamos vistos como un país corrupto y hoy no estaríamos en la cola al final de las prioridades para el tema de las vacunas. Entonces, haber sacado la Maxi del país nos implicó un costo enorme como país. Diputados que votaron a favor de este Código Penal de la impunidad. Diputados liberales. Sí, y de otros partidos. Entonces, está claro. Y ahí es el tema de que yo no puedo voltear a ver otro lado, independientemente que sean de nuestro propio partido. ¿Cómo limar esas asperezas en el Partido Liberal con una representación en el Congreso y el Consejo Central, central del Partido Liberal? Simple, que voten en favor del pueblo hondureño, que voten de acuerdo a los principios y valores partidarios. El 14º principio habla de la transparencia y la rendición de cuentas como un atributo de los liberales. Todo aquel que votó en contra de la Maxi, pues obviamente votó en contra de los atributos y principios partidarios. Pero ¿cómo se puede ir a un proceso interno dividido en este momento? Así está. Esa es parte, para que la gente escoja. Y para eso es la elección, y eso es importante en el partido, que se elija y que los liberales y todo aquel que vaya a votar el 14 de marzo tome una elección inteligente y sensata en beneficio del país. ¿Espera usted después de este proceso interno encontrar una salida para la unidad en el partido? Totalmente, la unidad de la honestidad, totalmente, dentro de nuestro partido y fuera de nuestro partido. Todo aquel que realmente quiera un cambio en el país, que no tenga actos de corrupción, que no tenga vínculos con el narcotráfico, que no haya sido cómplice de este gobierno, debe formar parte de esta unidad de la honestidad, donde se incluye gente de libre, porque insisto, no es político partidaria ni ideológica, gente liberal, incluso del Partido Nacional, porque hay gente correcta en el Partido Nacional que no está de acuerdo con este gobierno, del Partido Salvador de Honduras, del PINU, de los independientes, de todos, absolutamente todo hondureño. Muy bien, en este momento dialogo con el ingeniero Luis Zelaya, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal del Movimiento Recuperar Honduras. Y el tema, pues, el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Un análisis que vamos a hacer en unos momentos con nuestro distinguido invitado. En breve también la participación de ustedes, estimados amigos, a través del WhatsApp al 94847958. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos, sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Ya regresamos en un momento. ¿Para qué pido tu voto? Lo hago
para construir un futuro juntos, para acabar con las caravanas y la corrupción, para romper con el narcotráfico y sus colaboradores, para que los delincuentes nunca lleguen al poder, para impulsar la unidad de los honestos, atraer inversiones y crear empleo, para tener una mejor educación y salud. No se trata de mí, se trata de nosotros, se trata del país. Recuperar Honduras depende de vos. Luis Zelaya, presidente. Críticas con café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Limpia y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, las barandas, los escritorios, los teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están sucias, límpielas, lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas y use un desinfectante de uso doméstico. Por la implementación de medidas simples de higiene contra el coronavirus, HRN, tu cercana compañía. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Cobertura especial de todo un gran equipo humano. Soy Dayanara Macías y estoy lista para traerte los resultados minuto a minuto, llevándote la información en vivo desde el departamento de Comayagua. Porque tu voto cuenta, en HRN estamos listos. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. El respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, el tema que dialogaremos en unos momentos, y el análisis con precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, Movimiento Recuperar Honduras. Don Luis Zelaya nos acompaña y también ya tenemos la participación de ustedes, estimados amigos, al nuestro WhatsApp 94847958. De inmediato, don Carlos, buenas tardes al auditorio de la primera voz informativa del país. Y pues ya tenemos bastantes mensajes en nuestra bandeja de entrada y uno de ellos dice: una alianza soñada por todos los buenos hondureños sería el ingeniero Zelaya, la doctora Figueroa, el perro amarillo, el ingeniero Narrala, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, el capitán Orellana y Wilfredo Méndez. Arrasaría contundentemente con este narcogobierno. Felicidades, ingeniero Luis Zelaya, tiene el voto mío y el de toda mi familia. Buenas tardes, ni gracia tiene, está bien que no le donen vacunas al país, pero que no le vendan, no le creo, porque las fábricas las hacen para vender. Adelante Luis Zelaya, el dinero alcanza, si no se lo roban. Son algunos de los mensajes, don Carlos, que nos llegan a esta hora de la tarde. Bueno, este tema de las vacunas y esta declaración que dio hoy el Consejo Nacional Anticorrupción sobre la suspensión de las vacunas que ya no se las van a vender a Honduras. Recuérdese que hay 7.000 millones de habitantes. Uh-huh. La demanda es inmensa. Por eso en el mensaje que decía, no creo que no la vendan, porque las hacen para vender. Claro que sí, pero la demanda es inmensa. Y ese esquema, lo que el CNA denunció de que el COVAX no le quiso vender a Honduras 1.9. El tema es cuando sobran, pero no sobran en este momento. Muchos países están pidiendo. Entonces, el hecho es estar al final de la cola en las prioridades para comprar. Y ese argumento que estableció el gobierno de que los países ricos están acaparando y que por eso no hay, tampoco es cierto, porque Nicaragua está vacunando ya a su gente y sus índices de pobreza son muy similares a los nuestros.
lo que acabamos de decir, o sea, El Salvador ya empezó a vacunar a su gente, así que lamentablemente Honduras se está quedando rezagada y esa es una realidad. Muy bien, Josep Santana. Sí, vamos con algunos mensajes. Cuando estaba el señor Oliva, no se leyeron los mensajes. Bueno, espero que el ingeniero Luis Zelaya, de ganar la presidencia, ratifique lo que dijo en la iglesia La Medalla Milagrosa, un día que lo saludé, la honestidad ante todo, espero en Dios que así sea. Saludos a don Carlos. Otra persona nos dice, de la colonia Miraflores le damos el voto de confianza, estamos seguros que con él en la presidencia volverá el respeto a la institucionalidad y tendremos justicia social en nuestro país. Otra persona nos dice que considera que Luis Zelaya es un buen candidato. Felicidades por su programa, don Luis Zelaya, una persona muy bien intencionada. Así pienso que debe ser la unión, es importante cuando es bien intencionada, ojalá así sea. Él no puede en este momento, que en su movimiento hay algunas personas que no son buenos, pero el pueblo lo puede depurar a estas personas. Otra persona nos dice, pregunto al ingeniero Luis Zelaya, ¿qué haría usted de llegar a ser presidente de Honduras con las Fuerzas Armadas? ¿Cree usted que es necesario abolir estas, tal como lo hizo el país vecino Costa Rica, con resultados evidentes en la educación y salud en este hermano país? ¿Y qué haría para mejorar las condiciones laborales de los mismos, pues sus derechos han sido menoscabados por los gobiernos del Partido Nacional? Bueno, aquí tiene una respuesta de parte de nuestros invitados con esta interrogante, ingeniero Zelaya. Esa es una buena pregunta, pero créame que no voy a caer en el populismo. Yo sé que muchos esperan una respuesta de que sí, hay que abolir a las Fuerzas Armadas, no sirven, hay que destruirlas, pero no es así, hay que fortalecerlas, al igual que fortalecer la institución. Todavía hay temas limítrofes en el país. No hemos resuelto los temas del Golfo de Fonseca, está el tema del paralelo 14 y todas las riquezas que hay marítimas en el paralelo 14, así que lo que debe hacer es enmarcarlas en lo que la Constitución lo establece, porque su rol constitucional ciertamente ha sido desviado. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer la institución, respetar la jerarquía, su autonomía, pero claramente hoy por hoy se han prestado a proteger a una persona y la misma institución armada creo que lo reconoce y lo sabe. No pueden desaparecer las Fuerzas Armadas, nos dice Luis Zelaya. Giuseppe, tenemos más. Otra persona nos dice, saludos, después de los señalamientos que el candidato Zelaya, ¿cómo piensa recobrar a Honduras en un país inmensamente desmedido, con ciudadanos enfermos, y no solo en salud, sino psicológicamente? ¿Cómo va a resolver este desastre? Ese es un problema serio, el endeudamiento del país. Dice inmensamente endeudado, con ciudadanos enfermos, totalmente de acuerdo. Le tenemos miedo, don Carlos y Giuseppe, a que enfrentemos la pobreza y enfrentemos la salud del pueblo hondureño, que enfrentemos a un pueblo educado. Muchos le tienen miedo a que el pueblo se eduque, a que el pueblo esté saludable. Pero yo les digo, lo único que sí tendríamos con un pueblo educado, un pueblo saludable, es que serían más exigentes con sus gobernantes, que serían más exigentes al votar. Pero eso no hay que tenerle miedo, al contrario, yo estoy claro de que hay que bajar los niveles de pobreza para que esa gente pase a clase media, que consuma más, y al consumir más la economía va a estar mejor y muchos vamos a estar, o la gran mayoría vamos a estar mejor. Bueno, todo depende de estas elecciones internas que son muy importantes. Aquí se puede escribir la historia, la nueva historia de nuestro país. Pero ¿cómo encontrar ese entendimiento de un partido liberal que puede ganar el proceso electoral? Pero tiene que ver cómo lo gana, no puede ir solo. Tiene que ir con más fuerzas políticas. Totalmente de acuerdo, pero el partido tiene estructura a nivel nacional, en cada rincón, en los 298 municipios, ahí está el Partido Liberal. Entonces, esa es una fortaleza del partido, su estructura. Y luego, sus años de historia, son 130 años de historia. Hemos sido gobierno, mucha gente con experiencia que ha sido parte del gobierno. Así que esos factores son fundamentales para tomar en cuenta cuando se haga una gran alianza de la honestidad. Yo creo que es imperativo, digamos, que cada uno de los que conformemos como partido, como institución política, como personas, se nos complementemos para que la fuerza de la unidad sea arrasadora en un
en una elección de noviembre ya en las generales. Luis Zelaya no logra salir electo como candidato del Partido Liberal. ¿Apoya usted a quien gane? Voy a apoyar mis principios y valores, que están claros en contra de la corrupción, de los vínculos con el narcotráfico y de todos que han sido cómplices con este narcogobierno. Yo lo tengo claro. O sea, hay que respetar la voluntad del liberalismo, es disciplina partidaria, pero mis principios y valores son inclaudicables y se basan en principios liberales. Soy de pensamiento liberal, no paso los principios del liberalismo social, creo en el progresista, en la línea progresista de los partidos, pero claramente, reitero, para mí lo primero es el país, y el país hoy demanda una verdadera lucha contra la corrupción, una verdadera lucha con el narcotráfico, y no quiere saber nada de quienes fueron cómplices de este gobierno. Están respondiendo nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros. Giuseppe Santana. Y esto último que dijo el ingeniero Zelaya, pues va más o menos a la pregunta de este internauta. Don Luis Zelaya, en su gobierno, ¿va a continuar premiando a los políticos y funcionarios públicos, permitiéndoles esos salarios abusivos que consumen todo el presupuesto? Definitivamente hay que revisar el presupuesto. El país está en una crisis económica, debe haber un presupuesto austero y debe darse prioridad a salud y educación y la generación de empleo. A mí me sorprende, de verdad, y la gente con justa razón se molesta. ¿Cómo hay? Dime qué empresa hoy, después de haber pasado un 2020 complicado, va a aumentar los salarios. Y aquí no solo el gobierno aumenta salarios, sino que lo hace de una manera desproporcionada. No hay conciencia. Está claro, o sea, son servidores públicos, pero debemos valorar la función pública, pero al contrario, la hemos desmeritado. Cuando hay funcionarios públicos que no tienen un grado académico mínimo para lo que están haciendo. Y voy a citar ejemplos, aunque yo sé que me acarrea críticas. La ministra de Salud es una pedagoga, por favor, no puede. El ministro de Educación es un ingeniero forestal que no tiene formación educativa en el área. El de Copeco, de desastres, siendo el país vulnerable. Una persona que es un bachiller que no tiene formación. Se le reconoce más por ser un reggaetonero, y no estoy criticando ese tema. El canciller que maneja Sinajer al mismo tiempo no tiene título universitario. El de finanzas antes era una psicóloga. Hoy es un muchacho joven, entiendo que es muy inteligente, pero él es un abogado que no tiene experiencia en finanzas. El embajador de Honduras en Estados Unidos no tiene carrera diplomática y por eso comete esos errores. Está claro que eso es inaceptable bajo ningún punto de vista. Entonces la gente con justa razón. Entonces el primer acto de corrupción es poner gente que no es capaz ni es formada para el área al que se le están encomendando posiciones importantes en el gobierno. Le voy a hacer la misma consulta que le hice al precandidato del Partido Nacional que estuvo en este programa. ¿Cómo conformar su gabinete? Usted llega a la presidencia de la República. ¿Serán políticos las personas que lo han seguido en esta campaña o serán técnicos? Fíjate que si me hubieras preguntado hace 4 años, don Carlos, le hubiera dicho todos técnicos. Hoy creo que debe ser una combinación. Una combinación de quienes conocen el país, de quienes han visto sus necesidades, de quienes me han acompañado en la lucha, pero tienen capacidad y formación, que prime la meritocracia, porque hoy, y doy un ejemplo, el servicio exterior sirve para colocar a los hijos, a las amantes, a los amigos. Eso no se vale. Te lo digo con conocimiento de causa. Muchos de los consulados, yo cuando estaba en Unitec, estábamos en un proyecto, visité muchos consulados, por no decir casi todos en Estados Unidos. El 90% de los que estaban ahí ni sabían qué era. Les preguntaba sobre el perfil de los hondureños en las ciudades donde ellos están como consulados. No tienen noción. La atención es mala. ¿Por qué no se contrata gente que está en Estados Unidos y que vivió y que está ahí, que conoce? Porque claro, es una forma de colocar gente.
Aquí hay familias enteras, familias enteras, que el esposo, la esposa, los hijos, todos trabajan en el gobierno. Es un nepotismo enorme. ¿Qué hacer entonces con ese compromiso que adquieren los precandidatos a candidatos? Ser coherente. Pero es decir, la gente sabe. La gente espera que lo apoya y quiere que le responda. Ese es un buen punto, don Carlos. Yo no soy así y eso me acarrea también problemas en la parte política, porque nadie te puede decir, absolutamente nadie de los que me acompaña, que yo he venido y le he ofrecido posiciones. Nadie, absolutamente nadie. Claro, otros vienen y dicen, se acercan a mí, muchos que están en otros movimientos hoy se habían acercado a mí y me decían, bueno, pero del otro lado me ofrecen ser esto, que me dan esta posición, me dan la otra. No, entonces quédese allá. O sea, hay que reconocer el trabajo que hace la gente, claro que sí, y hoy lo valoro mucho más, porque estar en política, don Carlos, es complicado. Yo estuve en Atlántida, un saludo a Luis Fuentes y a Jerry Sabio, a todos los que estuvieron, a Edgardo, a Noldo, a Oscar, a Naún. Salí a las 7 de la mañana en San Pedro Sula, desayunamos con los coordinadores, los diputados, los dirigentes, y a las 9 arrancar en caravana. Recorrimos todo el departamento de Atlántida, fue una caravana espectacular. Regresé al hotel a San Pedro Sula a las 10:30 y no habíamos comido nada. Desde las 7, y ya todo estaba cerrado por el toque de queda. Y todo lo que estaba yo y los que me acompañaron nos tocó acostarnos con hambre. O sea, y ya ando todavía quemado. Cuando me baño me duele porque me quemé, no me puse ninguna crema ni nada, porque recorrí todo el departamento en una paila. Es sacrificado. Y cuando la gente se abraza y se acerca a ti, quítese ese bozal, ¿no? Porque el tema y el COVID supone un riesgo, es un sacrificio. Y yo lo reconozco en la gente, hoy más que nunca lo reconozco. Pero está claro que jamás voy a poner a una persona solo por su trabajo, sin tener la mínima capacidad ni experiencia en la labor que va a hacer, en un puesto público. Porque eso deviene el país, va más allá. Y la gente lo entiende. Y muchos, créame usted, que muchos no me acompañan porque no les ofrecí lo que me pedían. No quiero tener un compromiso en ese sentido. Muy bien. Esto es parte de la campaña y el trabajo que hay que hacer. Este proceso, usted como precandidato, pues pasa estas inclemencias que pasan los demás. Ahora, ¿valdrá la pena tener que ir a un proceso electoral? ¿Cree usted que va a ser estas elecciones internas van a ser transparentes? Estamos con una nueva tarjeta de identidad. Tenemos el tema de las credenciales, el conteo. ¿Cómo ve usted cómo va a ser esta situación? Mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. ¿Usted cree que no va a haber transparencia? Cuando hay mucha incertidumbre, la transparencia genera dudas, ¿no? La ley dice que 25 días antes del proceso electoral deben entregarse las credenciales. Hoy por hoy no nos las han entregado. Los cuadernillos y los instructivos de capacitación los entregaron apenas hace 2 días atrás. O sea, está claro que ha habido... O sea, usted está claro de que esto que está pasando no nos garantiza que vamos a tener los resultados y este proceso tal como Honduras lo espera. Hoy no lo podría asegurar, porque recuérdese que lo que establezcamos es que las actas reflejen lo que está en los votos, ¿no? Y eso se va a dar el día de las elecciones estando ahí, ¿no? Entonces no me puedo adelantar, pero sí puedo decir que ha habido negligencia e ineptitud por parte del Consejo Nacional Electoral, mucho incumplimiento en el calendario, en la entrega de los entregables, valga la redundancia, que tienen que darse, como lo son las credenciales. Ha habido mucha asistencia a ese proyecto de Identifícate. A mí me presionó mucho el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, allá por el mes de septiembre, para que aprobáramos un decreto transitorio en el que solo se votara con la nueva documento de identificación. Y me puso a disposición los 3 comisionados del Registro Nacional de las Personas. Me decía, mira, ellos te van a convencer y te van a explicar que sí se puede.
y que el último día de diciembre del 2020 vamos a entregar todas las identidades, que en Venezuela sí se había hecho, y me planteó todo. Y yo nunca creí, porque yo sabía en la interioridad, con Salvador Narral habíamos estado presionando en el tema del registro, sabíamos que no se iban a cumplir. Imagínate que hubiese pasado que yo hubiese aceptado. Hoy no habrían elecciones, porque la nueva documento de identificación no está y jamás iba a estar. Entonces, ha habido presiones. El mismo Libre, la misma Xiomara Castro, señaló que se suspendieran para mayo. Vamos con el mismo censo. No, están con ese tema, están con el censo con los que se enrolaron. Ahora están pidiendo de que los que no aparezcan en el censo, que haya un listado paralelo. Entonces, ¿qué sentido tiene el censo si yo voy a votar, no estoy en el censo, entonces anótenme al lado? Entonces pierde todo sentido el censo. Y ojo, y lo digo aquí, el designado presidencial de nuestro movimiento, Rodolfo Bueso, no aparece en el censo. Ya perdió un voto. No va a poder votar Rodolfo Bueso, a quien le mando un saludo a San Pedro Sula. No va a poder votar porque no aparece en el censo. Y él fue y se enroló. Le pido al pueblo hondureño, al pueblo sanpedrano particularmente, que bueno, que por ese voto que se va a perder de Rodolfo, que vayan otros más a votar en lugar de él, ¿no? Y que tengamos esa victoria contundente, pero sí hay inconsistencias y esa es una realidad. Pero ¿quiénes manejaron el proyecto? Los entes electorales, Libre, Partido Nacional y un sector del Partido Liberal. Y lo denunciamos en el 2018 y eso me acarreó muchos problemas y muchos adversarios políticos. Muchos ciudadanos han manifestado de que no van a ir a votar. En primer lugar por la pandemia y otra por la situación que se está viendo en este momento con esta sesión de la cédula y de las credenciales y el conteo. ¿Qué implica, y me va a responder después, ingeniero, después de la pausa, qué implica el hecho de que hay abstencionismo? ¿Cómo puede afectar a la democracia, a los partidos, a Honduras en sí, el hecho si no se asiste a este proceso electoral? Estoy dialogando, estimados amigos, con Luis Zelaya, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal del Movimiento Recuperar Honduras. Tenemos algunas consultas. Sí tenemos, don Carlos. Pues una persona nos dice, disculpe, sería bueno que don Luis Zelaya dé los nombres despacio de todos los diputados corruptos vendepatria que manosearon para que la Maxi se fuera del país, que mocionaron, para que la Maxi se fuera del país, para que ya no voten por estas personas a nivel nacional. Muy bien. Ahora Almacenes El Titán en la tercera avenida de San Pedro Sula, tan solo unos pasos del Parque Central y Megamall San Pedro Sula. La mejor opción de compras en tiendas por departamentos. Todo lo que buscas lo encontrarás en Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Ya regresamos. Pedro, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos en caravana y llevarme a mis hipotes más pequeños, porque con ellos es más fácil cruzar la frontera. ¿Qué estás hablando, Juan? Es puro cuento. ¿No has visto las noticias? Aunque vayan en caravana, los pueden asaltar, secuestrar o hasta pueden perder la vida. Hasta más riesgo de contagiarse de coronavirus tienen. No pongas en riesgo la vida de tus hijos por falsas esperanzas. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Rumbo a las elecciones primarias 2021, los medios líderes de comunicación nos unimos para brindar la información más completa a los hondureños. Ingresa a www.eleccioneshonduras.hn. Conoce los pasos para realizar un voto responsable, tu lugar de votación, las noticias minuto a minuto de todo lo que acontece en esta primera contienda electoral. Los perfiles y propuestas de los candidatos, entrevistas, podcasts y los resultados a nivel nacional. Porque las decisiones importantes no deben tomarse a la ligera. Infórmate bien.
Entra ya a www.eleccioneshonduras.hr. Tu voto cuenta. Haz que valga. Televicentro, HRN y tu nota. ¿Qué diferencia has hecho en mí? Sentimientos y recuerdos a flor de piel nos revela la banda sonora de la cantautora hondureña Jiré Wilson en Dale Play. Porque era una de las canciones con las que yo despertaba cada mañana en la casa de mi madre cuando yo era una niña. Era la canción favorita de mi madre. Escuchar esa canción de Ruth Ríos es recordar mi infancia, mi madre, que en paz descanse, y nuestra vida al despertar cada mañana. ¿Qué cambio diste al corazón? Dale play a la esperanza. Dale Play todos los domingos a las 10 de la mañana por HRN y TSI. Dale play a lo imposible. Mi familia me mandó al norte a los Estados Unidos. Los coyotes metieron a muchos a un contenedor de transporte para carga. La gente tosía, era terrible. No teníamos espacio para movernos. Pensé que estaría bien porque soy joven, pero las autoridades estadounidenses nos atraparon en la frontera. Inmediatamente mandaron a los adultos a México y a mí me enviaron a casa. Mi familia no tiene ahorros. Ahora tengo una tos fuerte y voy a contagiar a mi familia. No es el momento de arriesgarse y viajar al norte. Mantén a tus hijos en casa y seguros. No los expongas al COVID-19. Este es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Con más de 8 décadas, HRN sigue siendo la emisora con mayor credibilidad. Yanticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y televisión. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras. Máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia. Llantas Toyo. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, están otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Muy bien, ingeniero Zelaya, el tema del abstencionismo. Preocupante. Es decir, según por lo que yo he sentido y percibo, que mucha gente no quiere ir a votar ese día. Lo que ocurrió en el 2017 nos pasó mucha factura. Que la gente perdió esperanza en el voto, perdió esperanza en las instituciones políticas, en las instituciones que deben velar por un proceso electoral transparente y limpio. Pero yo le digo a la población hondureña, sería el peor error que pudiésemos cometer, porque los corruptos van a ir a votar. Hay mucho descontento con la clase política, principalmente los jóvenes, la gente que va a votar por primera vez, hay que incentivarla, porque hay una gran responsabilidad y el futuro es de ellos. Pero lo que le han dado a los políticos no los tiene muy contentos. Totalmente de acuerdo, se les ha fallado, y mucho. Y eso les ha hecho perder la credibilidad, perder la confianza. Pero te digo, el pueblo hondureño es noble, es muy noble. Estuve el lunes en una caravana en la colonia Nueva Suyapa, mando a Dani un saludo, y a todos, de verdad. Al partido de gobierno le tiran huevo y todo, y yo iba ahí en el carro, en la paila, y a ver a qué hora nos van a echar un huevo. Pero no, fíjate, la gente sale, te saluda, contenta. Ya era como a las 6:30 de la tarde, gente que viene en los buses, en los colectivos, que viene cansada, viene de trabajar arduamente. El pueblo hondureño es noble, de verdad. Hace un mes también estuve cerca en la Rivera Hernández, gente que lo había perdido todo, don Carlos. Es difícil y uno dice, bueno, ¿qué va a venir a hablar aquí uno política? Y lo más que puede hacer es llevar algunas mascarillas y un poco de ayuda, pero la gente te sonríe, tiene expectativas,
Nos debe reflexionar mucho a todos los políticos, a todos, de que el país hoy más que nunca demanda credibilidad de sus líderes, confianza, se necesita confiar en el líder. Y reitero, sería el peor error no ir a votar. ¿Cómo ganar ese voto? Con coherencia, con confianza. Hasta el momento soy el único candidato presidencial que he llenado la declaración 3 de 3 que ha establecido ACJ con tu declaración patrimonial de interés. Porque uno tiene que presentar su pasado. ¿Cuánto ¿no? declaró usted? Ahí está establecido, ahí está en la declaración. ¿Qué cantidad sí. tiene usted? No, o sea, la cantidad no creo que soy millonario, o sea, pero ahí está toda la información y la pueden cotejar. Porque uno no puede, don Carlos, hablar de transparencia si tu pasado no es de transparencia. Si tu pasado ha sido oscuro, ha sido de opacidad, pues no puedes pensar que tu futuro va a ser de transparencia. Y por eso es importante. Y en esa declaración ahí de 3 de 3 de interés, ahí te preguntan si has tenido demandas por violencia doméstica, por manutención, tus bienes. O sea, ahí está. O sea, yo no tengo por qué ocultar mi pasado. Y si tienes esa transparencia, pues está claro que a futuro la puedes mostrar y la gente puede tener esa confianza. Muy bien. Tenemos preguntas, don Carlos, y las personas nos preguntan, ¿consideraría hacer una alianza con el señor Nasrallah? Y de ser así, ¿cuáles serían los términos de esta asociación? Sí, totalmente de acuerdo. En esa alianza de la unidad y la honestidad incluye a Salvador Nasrallah, a su partido, Salvador de Honduras, pero así como otra gente que hay honesta. Se menciona también el tema de la doctora Suyapa Figueroa. Tengo el mejor de los conceptos. Gabriela Castellanos. O sea, ahí hay muchos hondureños honestos y claros que deben ser parte de esta unidad de la honestidad. Giuseppe. ¿Cuáles podrían ser los métodos o incentivos para atraer la inversión extranjera y nacional? ¿Esto ayudaría a la generación de empleos y a la economía? 3 factores. El primero, la imagen de país. O sea, tenemos que mejorar la imagen de país, que nos dejen de ver como un país corrupto y ligado al narcotráfico. Segundo, la política pública para atraer la inversión. Y tercero, la seguridad jurídica. Vamos a ver, Giuseppe. Otra persona nos dice, si Luis Zelaya llegase a convertirse en presidente de Honduras, ¿consideraría reestructurar el organigrama del Estado, eliminando algunas dependencias o secretarías que parecen estar de sobra en el organigrama estructural del Estado? Totalmente de acuerdo. El Estado requiere una reingeniería total porque necesitamos hacerlo más eficiente y sobre todo austero. Bien, en esta oportunidad voy a hacerle este interrogante en base a lo que podemos esperar de los resultados. ¿Usted garantiza de que va a tener el triunfo en las próximas elecciones internas? Sin lugar a dudas. Ayer estuve viendo los últimos datos que estamos revisando y vamos a ganar, sin lugar a dudas. Está claro la victoria. Tenemos que defender los votos en las mesas, estamos concentrados en eso. Y con la estructura, dispuesta a defender el voto, que el acta refleje lo que está en el voto y que el conteo se haga de forma transparente y limpia. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ojalá que el pueblo hondureño pues le apoye en este proceso electoral de elecciones internas. El Partido Liberal necesita realmente esa unidad que es tan importante como partido de la oposición. Totalmente. Muchísimas gracias, don Carlos. Y el 14 de marzo decirle al pueblo hondureño que vaya a votar, que elija correctamente y que sepa discernir entre qué es lo que le conviene al país y qué es lo que no le conviene a Honduras. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, don Carlos. Siempre un gusto, Giuseppe. Gracias. Otra persona nos está consultando desde Estados Unidos, un fiel televidente. ¿Qué piensa hacer con los bancos? Pues ya tienen un histórico abuso. ¿Qué piensa hacer en ese tema que influye mucho en el diario vivir del hondureño? El tema de los bancos es un tema de regulación. Hay una Comisión Nacional de Bancos y Seguros que se rige en función del Pacto de Varsovia. Así que lo que tenemos que hacer es regular y que se cumplan en una economía de mercado. Muy bien, el Estado, la institucionalidad y el Estado de Derecho, el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho es el tema de diálogo en este momento. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, la misma persona que nos preguntó sobre si Luis Zelaya daría los nombres de los diputados,
corruptos que votaron en contra de la Maxi. Dice que no respondió ante la interrogante. Ah, ok. Ahí están. El tema, quieren que yo lo diga para que luego diga, es que Luis Zelaya está dividiendo al partido, es que Luis Zelaya... Ahí están las votaciones, véanlos. O sea, no tengo por qué decirlos yo, la información es pública y se sabe. Lo que sí le puedo decir es que ninguno de los diputados que acompañan a Luis Zelaya en su planilla votaron en contra de la Maxi. Todos están en las planillas de otros movimientos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Luis Zelaya. Muchísimas gracias, don Carlos. Un saludo. Muy bien. Estimados amigos, mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 4 de la tarde en otra emisión de Carlos Rivel Presenta. Dios les ama. Votar no es solo acudir a las urnas, sino considerar las consecuencias de tu elección.